Hola a todos. Antes de comenzar esta historia, quiero advertirles que lo que voy a contarles es una experiencia real que viví mientras trabajaba como guardia de seguridad. Les sugiero que no la vean solos en la noche. Siempre me ha gustado la tranquilidad de los turnos nocturnos. Nada de jefes respirándote en la nuca, nada de ruido, y solo tú, tu linterna y el silencio. Pero fue en una fábrica abandonada en las afueras de San Antonio donde aprendí que el silencio también puede observarte. Era mi segunda noche en el trabajo. El lugar llevaba cerrado desde 2003, pero el nuevo dueño quería instalar cámaras y sensores antes de remodelar. Mi trabajo era simple: vigilar el equipo y quedarme en la caseta. Pan comido, me dijeron. Solo tenía que mirar las pantallas y reportar si alguien entraba. La primera noche fue tan aburrida que casi me duermo. Lo más emocionante fue ver un mapache husmeando en la zona de carga. Pero la segunda noche, esa fue diferente. A las 2:11 de la madrugada, la cámara número 5, que enfocaba la vieja línea de ensamblaje y que hasta ese momento estaba fuera de servicio, se encendió sola. Parpadeó varias veces, se estabilizó y me mostró algo que me heló la sangre. Un hombre parado frente a la línea. No se movía. Solo estaba ahí, inmóvil, con un uniforme desgastado de obrero y la cabeza agachada. Mi primer pensamiento fue que alguien se había colado, pero entonces noté algo extraño. No proyectaba sombra, a pesar de que la luz sobre él funcionaba perfectamente. Con manos temblorosas, me puse los audífonos del sistema para activar el micrófono ambiente. Lo único que escuché fue una respiración pesada, como si alguien estuviera pegado al micrófono desde dentro de la fábrica. Y entonces, el hombre levantó la cabeza. Su rostro, donde deberían estar sus ojos, solo había dos cuencas negras, profundas, vacías, y una sonrisa torcida que ningún ser humano podría hacer. Cuando la imagen comenzó a distorsionarse, supe que algo andaba muy mal. Contra todo instinto de supervivencia, decidí ir a investigar. Lo sé, fue una decisión estúpida, pero la curiosidad pudo más que el miedo. El interior de la fábrica olía a humedad y aceite rancio. Caminé por el pasillo metálico hasta llegar a la línea de ensamblaje. No había nadie, pero en el polvo del suelo había huellas frescas, exactamente donde el hombre estaba parado en la cámara. Seguí las huellas hasta un rincón oscuro donde encontré algo que no esperaba. Una cámara portátil, antigua, de esas que se usaban en los años 90. Al levantarla, mi linterna comenzó a fallar, parpadeando erráticamente, y en el visor de la cámara me vi a mí mismo. Pero no estaba solo. Detrás de mí estaba él. Me di la vuelta tan rápido que casi me caigo. No había nadie. Corrí como nunca en mi vida. Al volver a la caseta, todas las cámaras estaban apagadas, excepto una. La cámara 5. Y esta vez, el hombre no estaba en la línea de ensamblaje. Estaba sentado en mi silla dentro de la caseta. No necesité más. Apagué todo y renuncié esa misma noche. Hasta el día de hoy, cada vez que paso cerca de esa fábrica, una de las luces del interior se enciende sola, siempre a las 2:11 de la madrugada. Si les gustó esta historia real, no olviden darle like y suscribirse al canal. Compartan sus experiencias paranormales en los comentarios, pero recuerden, algunas cosas es mejor no investigarlas demasiado. Nos vemos en el próximo video. Hola amigos de YouTube, les traigo una historia que me puso los pelos de punta, directamente desde mi experiencia como enfermero nocturno. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar es completamente real. Durante 8 años he trabajado en el turno nocturno. He visto de todo: accidentes, crisis, gritos y muerte. Pero nada me preparó para lo que sucedió con el paciente 83. Todo ocurrió en un viejo hospital en las afueras de Laredo, Texas. Uno de esos lugares donde los pasillos crujen, los techos gotean, y si gritas, nadie te escucha. Era una noche aparentemente normal.
El reloj marcaba las 3:07 de la madrugada cuando, de repente, el monitor de la habitación 209 se encendió. Mostraba signos vitales normales. Pulso 81. Respiración estable. Pero había un problema. Esa habitación estaba vacía. La 209 llevaba 2 meses cerrada por mantenimiento después de una reforma de emergencia. Pensé que era un error del sistema hasta que vi el nombre en la pantalla: Rodríguez L., paciente 83. Mi sangre se heló. Ese paciente había fallecido hacía un año. Recuerdo perfectamente al señor Rodríguez, un hombre mayor, de 78 años, muy silencioso. Falleció en esa misma habitación. Pero lo verdaderamente perturbador no fue ver su nombre en la pantalla, sino lo que sucedió después. El timbre de llamada de la habitación 209 comenzó a sonar. Ting, ting, ting. Miré a mi compañera, quien negó con la cabeza, tan desconcertada como yo. ¿Le diste de alta tú también?, me preguntó. Tomé mi linterna y me dirigí al pasillo. La luz del fondo parpadeaba como en una película de terror. Al llegar a la habitación 209, encontré la puerta entreabierta. Yo no la había abierto. Dentro, el monitor cardíaco seguía funcionando. La cama estaba perfectamente tendida, pero junto a la almohada en el suelo había una pulsera de hospital oxidada con el nombre Rodríguez L. De pronto, la cama comenzó a hundirse, como si alguien invisible se estuviera recostando. Del monitor salió una voz metálica y distante. Enfermero, tengo frío. Me quedé paralizado. Cuando por fin pude moverme, corrí de vuelta a la central. Intentamos reiniciar el sistema, pero el monitor se apagó solo. Lo más extraño fue que en los registros electrónicos no había ninguna evidencia de actividad esa noche en la habitación 209. Al día siguiente, el jefe revisó las cámaras de seguridad. Todo parecía normal, excepto por una toma. A las 3:07 a.m., una figura blanca salió del pasillo 2 y se desvaneció justo frente a la habitación 209. Desde esa noche, el sistema bloquea automáticamente el acceso a esa habitación, pero a veces, en la madrugada, el monitor vuelve a encenderse y muestra el mismo mensaje. Paciente 83. Estable. Si esta historia les puso los pelos de punta tanto como a mí, no olviden darle like y suscribirse al canal. Compartan sus experiencias paranormales en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia. Recuerden, algunas historias pueden parecer perturbadoras, pero siempre es importante mantener la calma y buscar explicaciones racionales. Si alguna vez sienten ansiedad por este tipo de experiencias, no duden en hablar con alguien de confianza o buscar ayuda profesional. Me llamo Julio y durante casi 6 años trabajé en una gasolinera de carretera, abierta las 24 horas, a las afueras de El Paso, Texas. La mayoría de las noches eran aburridas. Café frío, la radio sonando de fondo con interferencias y de vez en cuando algún trailero perdido buscando cargar combustible y seguir su camino. Pero hubo una noche, una sola, que me hizo renunciar para siempre. Era exactamente las 2:44 de la madrugada cuando ocurrió. Lo recuerdo con precisión porque miré el reloj digital, como lo hacía cada noche para matar el aburrimiento. Fue en ese momento cuando lo vi llegar, un auto negro, sin placas, silencioso. Se detuvo junto al surtidor número 4. Hasta aquí podría parecer normal, pero ese surtidor jamás estuvo en funcionamiento. Siempre ha tenido una cinta amarilla cruzada que decía claramente, fuera de servicio. Nunca ha estado conectado, ni siquiera tiene acceso al sistema de bombeo. Sin embargo, ese auto se estacionó justo allí. Era un sedán viejo, probablemente de los años 70, con las luces apagadas. Los vidrios tan oscuros que era imposible ver al conductor. Y entonces pasó lo inexplicable.
La pantalla del surtidor número 4, que debería estar apagada, muerta, se encendió sola. En letras verdes, brillantes en la oscuridad, apareció este mensaje: surtidor 4, cargando 6.66 galones. Se me heló la sangre. Nunca en mis años de trabajo había visto ese surtidor encenderse. Miré el monitor del mostrador, el que controla el flujo de las bombas. No había registro de operación, todo en ceros. Pero allí, frente a mis ojos, el contador seguía avanzando. Decidí salir para advertirle al conductor que debía cambiar de bomba. Pero al cruzar la puerta de la tienda, el auto ya no estaba. No escuché motor, no vi luces alejándose. Nada. Solo la bomba seguía marcando cargando. El olor a gasolina se hizo más intenso. Era tan fuerte que quemaba en la garganta, pero al bajar la vista, el suelo estaba seco. No había gasolina derramada, ni una gota. En cambio, lo que sí había era un rastro de hollín negro, espeso, como si alguien hubiera arrastrado cenizas desde la base del surtidor hacia la parte trasera del edificio, donde estaban los baños. Mi curiosidad pudo más. Agarré mi linterna y seguí ese rastro oscuro. La linterna comenzó a parpadear. Algo drenaba su energía. Lo sé, porque era una linterna nueva. Cuando finalmente abrí la puerta del baño trasero, no había nadie, solo un espejo sucio. Y en él, escrita con lo que parecía aceite quemado, había una nota: gracias por llenar mi tanque. Otra vez. En ese momento lo supe. Me marché. Cerré todo. Llamé a mi supervisor. Le conté lo ocurrido. Como era de esperarse, no me creyó. Me dijo que debía haber sido un fallo eléctrico. Pero al día siguiente revisamos juntos las cámaras de seguridad. A las 2:44 a.m. en punto, la imagen simplemente se corta. Un corte limpio, oscuridad total. Y cuando vuelve la señal, el surtidor número 4 aparece en la pantalla. Solo que esta vez, encima de la bomba, hay una figura, una silueta oscura, sentada. Con forma humana, sí, pero con proporciones imposibles, como si alguien la hubiera derretido y vuelto a moldear de manera incorrecta. Desde ese día, nadie se atreve a usar ese surtidor, ni los clientes ni los empleados nuevos. Sin embargo, cada noche, exactamente a las 2:44, el sistema de la gasolinera sigue registrando una carga automática de 6.66 galones, aunque no haya nadie ahí. Ya no trabajo en esa estación, pero a veces, cuando paso cerca, intento no mirar hacia el surtidor número 4. Es como si algo me esperara, como si supiera que fui yo quien abrió la puerta aquella noche. Historia número 2. Nunca me molestó trabajar de noche. De hecho, siempre lo preferí. Nada de tráfico, ni ruido, ni gente molestando. Todo es más tranquilo, o al menos eso creía, antes de que el ascensor comenzara a subir solo. Yo era guardia de seguridad en un edificio de oficinas en Dallas, Texas. 21 pisos, un lugar corporativo que a partir de las 8 de la noche quedaba completamente vacío. Mi puesto era simple: planta baja frente a una pantalla con las cámaras de seguridad, un radio y la vieja libreta de reportes. Cada 2 horas hacía una patrulla rutinaria. Pero lo más importante era vigilar el ascensor. La primera noche que ocurrió eran las 2:01 a.m. Exactas. Sin que nadie lo llamara, el ascensor comenzó a moverse. Lo vi en las pantallas. Subió al piso 7, luego bajó al 3, subió al 15 y finalmente descendió al 1, pero en ningún momento se abrieron las puertas. Eso ya era extraño, más aún considerando que yo tenía el único botón maestro de control. Nadie podía usar el ascensor sin una tarjeta de seguridad. Pensé que era un fallo eléctrico, algo sin importancia, pero la tercera noche fue distinta. A las 2:01 a.m.,
El ascensor se detuvo en el piso 13. Ahora escúchame bien, ese piso no existe. Como en muchos edificios, se saltó del 12 al 14 por superstición. Pero ahí estaba, en el monitor, muy claro. 13. Detenido. La cámara de la puerta comenzó a parpadear, y en uno de esos destellos, la puerta se abrió. Lo que vi entonces me dejó helado. Dentro del ascensor había una figura, alta, demasiado delgada, completamente vestida de negro. No se movía. El rostro estaba oculto en la sombra, pero su mano era pálida como el yeso, apoyada en el pasamanos del fondo, y en el suelo, unas marcas de arrastre, como si algo o alguien se hubiera arrastrado desde el interior hacia la oscuridad del pasillo. El ascensor bajó lentamente hasta la planta baja. Yo estaba a apenas 3 metros de distancia. La puerta se abrió. No había nadie dentro, pero el aire era gélido, como si la temperatura hubiese caído de golpe. Y entonces lo vi. Sobre el espejo interior, empañado por un vapor que no debería existir, estaba escrito un mensaje: «Tú también bajas hoy». No te voy a mentir, no me moví. Me quedé paralizado viendo cómo la puerta se cerraba, despacio, con un sonido hueco que pareció retumbar en todo el edificio. Y en la pantalla, el elevador volvió a subir. Piso 13. Al día siguiente, el jefe de seguridad revisó el sistema. No había errores, ningún registro de uso, ningún piso 13 programado. Y cuando buscamos en las grabaciones de esa noche, la cámara del ascensor mostraba nada, vacío, sin figura, sin marcas, como si todo lo que yo había visto no existiera. Sin embargo, desde esa noche, todas las madrugadas a las 2:01 a.m., el ascensor sigue subiendo solo al piso 13, un piso que oficialmente no existe, y yo ya no uso el elevador. Historia número 3, me llamo Manuel. Soy conductor de transporte escolar nocturno en McAllen, Texas. Formo parte de un programa especial que recoge estudiantes en zonas alejadas, esos que toman clases extracurriculares o simplemente no tienen otro medio para llegar a casa. Nunca pensé que un autobús vacío pudiera ser más aterrador que uno lleno de adolescentes gritando. Pero hay una ruta, una que nadie quiere cubrir. Ruta 47 sale a las 3:00 a.m. en punto. Supuestamente, recoge a un grupo de estudiantes en un camino rural, lejos de la ciudad. Lo extraño es que en los registros no figura ningún estudiante asignado a esa ruta, nadie. Sin embargo, el supervisor siempre dice lo mismo. El GPS marca actividad, alguien tiene que recorrerla. La noche que me tocó cubrirla, no pregunté nada. Solo subí al autobús, encendí las luces y tomé el camino. Y entonces ocurrió. A las 3:33 a.m., exactas, en un tramo de tierra solitario, los vi. Un grupo de 4 niños parados junto a la cuneta, inmóviles, uniformes blancos, rostros pálidos como la cera. No se movían, no hablaban, solo estaban ahí. Me detuve, pero antes de presionar el botón de las puertas, escuché el sonido neumático. Se abrieron solas, uno por uno. Los niños subieron en silencio. No llevaban mochilas, no miraban a ningún lado. Pero lo más inquietante fue esto: sus pasos no hacían ruido. El silencio dentro del autobús era absoluto, irreal. ¿A dónde se dirigen?, pregunté, sin obtener respuesta. Pero entonces, el último niño se detuvo en el pasillo. Me miró fijamente desde la parte trasera. Sus ojos eran completamente negros. No había iris, no había vida, y dijo con una voz que no era de niño: «Nos dejaste en el accidente». Mi corazón se detuvo. Sentí un frío que me atravesó los huesos. Sin pensarlo, aceleré. No miré atrás. Conduje a ciegas por ese camino durante 20 minutos.
Solo quería salir de ahí. Cuando por fin reuní el valor para mirar el retrovisor, el autobús estaba vacío. No había nadie. Regresé directo a la base, temblando. El supervisor ya me esperaba. No preguntó nada. Solo me entregó un sobre manila. Dentro, un recorte de periódico, amarillento por el tiempo. El titular decía Accidente escolar en Ruta 47, 1995. 4 estudiantes mueren en volcadura. Conductor huyó de la escena. La foto del artículo mostraba un autobús volcado en ese mismo camino, y al pie de la imagen estaba la foto del conductor, un hombre que se parecía demasiado a mí. Pero eso es imposible, porque yo nací en 1993. Desde aquella noche, cada madrugada, exactamente a las 3:33 am, el GPS del autobús 47 sigue registrando una parada en ese mismo camino rural, aun cuando el autobús está apagado.